Hola, ¿qué tal? Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para honra y gloria de su precioso nombre. El día de hoy queremos compartir contigo otro atributo acerca del precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Este atributo tiene que ver precisamente con su santidad, con quién es Él y qué implica que Él sea santo. Compartimos aquí nuestra pantalla contigo para que podamos ir revisando estas diapositivas y sobre todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este importante atributo que es el, eh, la santidad. Mekadesh o Makadesh significaría el Señor que santifica, el Señor que nos hace santos, el Señor que nos aparta para Él. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra lo que tiene este atributo para nosotros en el sentido de alinearnos y justificarnos, enderezarnos y ponernos en sintonía o en armonía precisamente con el propósito de nuestro Dios, que es adorarlo y glorificarlo. Te recordamos nuevamente que el nombre de nuestro Dios es uno. Su nombre solamente es uno, es lo que nos dice su palabra. Él es uno. Él es santo y es solamente uno. Y bueno, pues, ¿por qué hablamos de atributos? Porque se presentan diversas características que describen a Dios de una manera diferente, pero siempre de una manera total, de una manera absoluta, completa, integral. Te recordamos también, generalmente tomamos nuestras citas de la Biblia textual en su versión 4, aunque en algunas ocasiones sabemos que utilizamos la morfología de la Reina Valera 60, ¿sí? Con Strong, su significado en hebreo o en griego, como aparece precisamente en esta importante herramienta de Eastword. Este atributo del nombre del Señor Jesús, Mekadesh, que significa precisamente el que es santo o no solamente el que es santo, el que es apartado para sí mismo, sino también el que santifica, el que me santifica, el que nos santifica, el que nos aparta precisamente de todo lo que no es su voluntad, de todo lo que no es su propósito, para alinearnos precisamente a esa unidad de propósito de su obra, que es que conozcamos quién es Él, conozcamos su nombre, tengamos esa relación de intimidad o permitamos que Él tenga esa relación de intimidad como Él quiere, no a nuestro gusto, no en nuestras conveniencias, perdón, en nuestras complacencias. Me santifica. Mi Señor Jesús me santifica. Hay un propósito específico en ello, para que lo obedezca. Por eso Él me dice que vive para mí, ¿sí? Él me está diciendo, eh, eh, ven, me llama por mi nombre, a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre y nos dice, vive para mí. O sea, te aparto de todo lo que no es, te aparto de todo aquello que va en contra de mi voluntad. Y ahora quiero que tú, Juanito, Pedrito, no sé, María, Teresa, a quien tú quieras, fulanito de tal, ven, ven y quiero que vivas para mí. Para eso te estoy apartando, para eso te estoy santificando. Santificar muchas veces pensamos que es una persona que hace milagros y sabemos que los milagros son de Dios. El único que hace milagros es nuestro Señor. Nosotros simplemente somos herramientas o somos instrumentos en sus manos y Él realiza esas obras portentosas. No somos ninguno de nosotros, dice la palabra que nosotros simplemente somos barro en sus manos y somos esas vasijas, ¿no? O vasijas de barro para que el poder de la excelencia sea de Él, sea la manifestación, lo que la gente vea sea precisamente el poder de Dios, quién es Él, y no nos vea a nosotros, sino a su precioso nombre, que vea su gloria, que vea la manifestación de ese amor que tiene Dios por su pueblo, por cada uno de nosotros, por ti, por mí, que me estás escuchando, para que nosotros, como dice aquí, vive para mí, vivamos para Él. ¿Por qué dice?
porque yo te he hecho para mí. Observemos la frase completa, estamos parafraseando lo que dice la palabra, y Dios nos dice, quiero que vivas para mí porque yo te hice para mí. Recordamos, por ejemplo, un pasaje en Isaías 43:7 que nos dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. En la traducción libre actual así lo dice. Otras traducciones dicen a este pueblo o a este Israel que he creado para gloria mía. Dice los llamados en mi nombre, precisamente, los llamados en mi nombre. O sea, nos va llamando a que vayamos a su nombre, que conozcamos quién es Él. Y es para su honra y para su gloria. Por eso dice los llamados en mi nombre, para gloria mía. O sea, para mí mismo, para que honren quién soy. Para eso los escogí, para eso los elegí, para eso los aparté, para eso los santifiqué. No es que te pongan tu coronita, tus alitas y ya seas un santo y hagas milagros para que la gente se acerque a ti. De ninguna manera, porque entonces estaríamos robándole la gloria a nuestro Señor Jesús. Quien hace la obra es Él. Entonces, bueno, ¿qué significa entonces que me santifique? Él me está diciendo, Juanito, vive para mí. ¿Por qué? Nos da una razón específica, única. Yo te he creado, yo te he hecho para mí, para mi gloria. ¿Y cómo nos hace, cómo nos crea? Recordemos, por ejemplo, el pasaje de Juan 4, cuando está con la samaritana, nuestro Señor Jesús, y le dice que ha llegado la hora, porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, dice, y esa hora ya llegó, por lo tanto, tales adoradores, o sea, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren así, porque eso es lo que está buscando Él, adoradores en espíritu y en verdad, que proclamen que proclamen su nombre, que conozcan su nombre. No podemos proclamar lo que no conocemos. Proclamamos al que conocemos. ¿Se acuerdan que eso es lo que le dice precisamente a la samaritana, a nuestro Señor Jesús? Ustedes adoran, dice, lo que no conocen, pero nosotros sí sabemos a quién adoramos. Dice, porque la salvación, en realidad dice, el Salvador sale o procede de los judíos. Y al final le dice la samaritana, bueno, cuando venga el Cristo, y le dice, pues yo soy ese Salvador, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Entonces, bueno, veamos la importancia que tiene conocer precisamente los atributos del nombre de Dios, para no desviarnos de su propósito. Muchas veces nos enredan con cosas o con significados distintos a los que aparecen en la palabra. Santo es una persona que fue apartado o una cosa inclusive, por ejemplo, el templo, el altar, una computadora actualmente, un celular, fue apartado para la obra o para el servicio de Dios. Entonces, cada vez que uses tu cuerpo, cada vez que uses tus ojos, cada vez que uses tu computadora, tu celular, recuerda que está apartado para el Señor. Eso significa precisamente santo. Vemos en el contexto de esto que estamos hablando, vemos, por ejemplo, Hebreos el capítulo 2, a partir del versículo 11, versículos 11 y 12, y nos dice, porque el que santifica y los que son santificados, observen esto, el que santifica y los que son santificados son todos de uno. O sea, todos tienen esa unidad o tienen una misma unidad, hay un mismo propósito y pertenecen a un mismo Dios, el único Dios. Por eso te decía hace ratito, solamente tenemos un nombre para Dios. ¿Por qué? Porque Él así lo quiere. Solamente predicamos un nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él solamente tiene un nombre, es lo que nos dice en su palabra. Hay muchos atributos, eso sí, predicamos muchos atributos, pero siempre el mismo nombre, el único nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así dice la palabra, recuerda en Filipenses 2, a partir del versículo 5 hasta el versículo 11 inclusive. El que santifica y los que son santificados.
son todos de uno, un solo nombre, un solo Dios. Dice, por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, le pertenecemos, somos de Él, fuimos adquiridos por Él. Veamos el versículo 12, fíjense diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cuál es la función de Jesús? ¿Para qué nos santifica? Él nos santifica y Él nos aparta. Observen, nos santifica. Dice, Él es el que santifica y luego nos santifica y todos somos de uno. ¿De quién? De Él. ¿Para qué o cuál es la razón? Observen, proclamaré tu nombre a mis hermanos. ¿Para qué te aparta Dios de lo que no es su voluntad? ¿Para qué te aparta Dios de la sabiduría mundana, de los deseos o pensamientos mundanos? ¿Para qué? Dice, anunciaré o proclamaré, cantaré, diré, hablaré, dice, gritaré. Ese es lo que nos está diciendo en griego. O sea, no es simplemente decirlo. Por ejemplo, Jesús, no, es que te pares en las azoteas, que te pares en lugares públicos y lo grites, lo proclames, lo declares que Él es el Señor. No que declares que Él va a hacer algo en tu vida y que vas a dejar de sufrir y que vas a tener prosperidad. Eso no es bíblico. Busca primero las cosas del reino de Dios, que Él sea el Señor en tu vida y todo lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. No te preocupes, qué vas a pedir, qué vas a vestir, qué vas a comer. Dice, ni Salomón en toda su sabiduría se vistió como las flores del campo porque Dios las viste. Entonces no se preocupen, dice nuestro Señor Jesús, esos afanes nos apartan precisamente de su propósito y de su voluntad. ¿Cuál es? Observa, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia o en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Cuando estamos cantando las alabanzas, estamos cantando a su nombre. Recordemos que la alabanza es para Dios. Muchas veces buscamos alabanzas que nos acomoden en el ritmo, que nos gusten. No, escucha la letra de las alabanzas. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy celosos en ese sentido de que la gloria sea para nuestro Dios, no es para nosotros, es para Él. La alabanza es para Él. Así pues, podemos observar que Él me santificó, me consagró, acuérdate, me apartó, ¿sí?, de lo que no era. El pastor Paul Washer en uno de sus videos nos explica, por ejemplo, lo que es la santidad y me gusta el ejemplo que él utiliza y dice, hagan de cuenta que él habla de su esposa, está partiendo, por ejemplo, no recuerdo si es una zanahoria, una papa, una verdura, y la está partiendo, dice, pa, y de repente hace y la aparta. Entonces, esa verdura que ya quedó rebanada, picada, como quieras decirlo, ¿sí?, queda apartada y entonces es la que utiliza para la sopa, la verdura, la ensalada, lo que vaya a hacer. Es lo que hace Dios, acuérdate lo que decíamos. Te aparta y ahora te dice, ya eres para mí, vive para mí. Yo te he hecho un adorador en espíritu y en verdad. Quiero que seas un adorador en espíritu y en verdad. ¿Y qué hace un adorador en espíritu y en verdad? Proclama su nombre a sus hermanos, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros conocemos el nombre de Dios y lo damos a conocer a los demás con un único propósito. No es tener conocimiento y acumularlo, es conocer a aquel a quien estamos tratando o con quien estamos tratando, y mejor dicho, conocer a aquel que está tratando con cada uno de nosotros para que se cumpla su propósito. Porque a veces nada más nos enfocamos en cómo puedo tener una relación yo con Dios, pero sigue siendo el yo por delante. Más bien es cuál es la relación que Dios quiere tener conmigo para ajustarme a su propósito, a su voluntad, a su obra. Y eso es lo que significa Mekadesh, el que santifica. ¿Para qué nos apartó? ¿Para qué nos santificó? Vamos a ver Hebreos, ahora el capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo,
sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Para qué nos apartó o nos está limpiando de esas obras muertas? Obras muertas que no son vida, obras que tienen que ver con nosotros, con nuestra concupiscencia, con nuestro vientre. Así lo dice la palabra, piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden para gastar en su vientre, para ustedes mismos, para su propia concupiscencia, el amor a la carne. Pero gracias a Dios, dice que tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos que son inaudibles o incomprensibles, porque es la palabra de Dios, la oración de Dios, su propia palabra. Dice, y el Espíritu ora conforme a su voluntad, y Dios escucha y entiende y aplica y comprende cómo está orando el Espíritu Santo, porque está orando en armonía con su propósito, con su voluntad. Gloria a Dios por eso. Cuando oramos con su palabra, estamos orando en armonía con la voluntad de Dios. Cuando tú proclamas un salmo, un evangelio, un versículo, estás orando con la palabra de Dios, porque entonces estás escuchando. Escuchamos a aquel que está hablando. Recordemos que la palabra no es una dicción, decir, un simple dicho. No, la palabra es una persona. Recordemos el Evangelio de Juan. El verbo, la palabra, el logos, estaba frente a Dios, era Dios. Y ese logos en el versículo 14 dice, se encarnó y vimos o vino a poner su morada y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es Jesús. La palabra es una persona, no es letra. ¿Se acuerdan que Jesús nos dice, la letra mata? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y mis palabras, que son espíritu y son vida, esas son las que quiero que se coman. Espíritu y vida, adoradores en espíritu y en verdad. Vamos comprendiendo lo que nos dice esta preciosa palabra, lo que nos dice nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Para qué nos limpió? Vean la parte final de este precioso versículo 14 de Hebreos 9. Para servir al Dios vivo. Fuimos santificados, fuimos apartados para servirlo a Él. Ese es el único propósito. Vivimos para Él. Voy a comenzar a compartirte de alguna manera nuestro eSword, que es nuestra herramienta que estamos utilizando en estos devocionales. Y bueno, tenemos que mencionar nuevamente esto. Miren, el Señor Jesús lo que hace es apartarse un pueblo que Él escogió. No fue por las obras. ¿Se acuerdan que en Ezequiel 36 nos dice, no lo hago por ustedes, pueblo de Israel? O sea, ustedes no se merecen más que la muerte. No lo hago por ustedes, dice, lo hago por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. ¿Se acuerdan? Ya tenemos por ahí el Salmo 23, tenemos ya tres videos acerca del Salmo 23. Obsérvalo, estúdialo, analízalo, ora con este salmo y verás cómo todo lo que Dios nos da, que Él sea el proveedor, que Él nos alimenta en pastos verdes, nos conduce a aguas de reposo, nos lleva a su morada, Él es nuestro pastor, etcétera. Todo tiene que ver, ¿recuerdas? Cristocéntricamente, versículo 3, Salmo 23, con el amor a su nombre. El amor a su nombre. Es por amor a su nombre. Entonces, ¿para qué se eligió? ¿Para qué escogió? ¿Para qué santificó? ¿Para qué apartó Dios un pueblo santo? Es real sacerdocio, ¿se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver en Primera de Pedro, ¿no? Que nos dice, nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. ¿Y sus virtudes qué son? Pues sus atributos, los atributos de su nombre, o sea, quién es Él, no lo que hace, sino quién es Él. Se presenta como Padre, se presenta como Señor, se presenta como Santo, se presenta como la santidad, se presenta como el amor, se presenta como la salvación misma. Hay miles, innumerables, infinitos atributos acerca de su precioso nombre, porque su nombre es eterno y es infinito. Él nos limpió, acuérdense,
nos limpió de pecado y nos hace o nos va moldeando. ¿Se acuerdan que es como un alfarero que va moldeando ese barro y va haciendo vasijas para su honra? Algunas son para deshonra, pero nos hace vasijas para su honra. ¿Para qué? Pues para adorarlo y glorificarlo. Ese Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, que aparece en la palabra, que aparece en la Biblia, Yahvé, Mekadesh, me apartó y me hizo santo y me redimió con su sangre. O sea, Él pagó mi culpa. Redimir, acuérdense, quiere decir que nos sustituye. La sentencia ya estaba decretada, nosotros estábamos destinados a la muerte eterna y merecíamos morir. ¿Por qué? Porque pecamos y nos apartamos de su voluntad. Y la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quisiera decirte muchas cosas sobre esta situación, pero no quiero ir más allá de lo que estamos tratando de ver en este atributo. Aunque recuerda que todos y cada uno de los atributos están ligados, porque es la misma persona y es el mismo nombre. ¿Qué quiere nuestro Señor? Acuérdate lo que veíamos al principio. Él te dice, yo te formé, yo te aparté, yo te santifiqué para mí. Quiero que vivas para mí. Quiero que me honres y me glorifiques con tu vida. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Eso es lo que quiere nuestro Dios. La santidad, vamos a ver que no es algo que nosotros podamos lograr en nuestros méritos. Él es quien nos santifica, lo acabamos de ver en Hebreos. Él es el que santifica. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora vivir para Él. ¿Te acuerdas que veíamos también? Voy a regresar aquí para que lo puedas contemplar. ¿Te acuerdas? Para servir. Acuérdate, aquí lo veíamos en Hebreos 9:14. Te lo voy a sombrear. Para servir al Dios vivo. Para eso nos apartó, para eso nos santificó, para eso nos redimió, o sea, nos sustituyó tomando nuestro lugar en ese madero de tormento. Quienes merecíamos estar ahí colgados, crucificados, éramos nosotros, no Él. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Ok, vamos a cambiar aquí a nuestra herramienta de Eastword. Permíteme un segundito. Listo. Ok, ya está ahí. Y bueno, vamos a ver nuestra primera cita, que es la de Primera de Pedro 1 del 13 al 25. Déjame cambiar aquí para que podamos tener la Biblia solamente y podamos verlo porque es un texto un poquito largo. Dice la palabra, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Fíjate, o sea, sabiamente, como debe de ser, conforme al propósito de Dios, es lo que nos está diciendo. Dice, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahí es donde está nuestra esperanza, esa gracia que Él nos dará, que es el mismo, vivir conforme a su propósito y a su voluntad eternamente, dándole honra, gloria y honor a su nombre por toda la eternidad. Verso 14, como hijos obedientes. Dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Ya no somos ignorantes. Por eso dice, actúa con inteligencia en el versículo 13, ¿se acuerdan? Observen eso. Esa disposición que ahora tenemos, Él la ha puesto y es por gracia. Es gratis. Nos la dio. ¿Cuándo? Cuando nos compró con su sangre. Verso 15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor.
Y bueno, estoy utilizando ahorita la nueva versión internacional, que es otra versión, para que tú veas que a veces me dicen, ¿por qué nada más la Biblia textual? Bueno, estamos usando otras versiones también para que veamos que es lo mismo. Dice la palabra, dice exactamente lo mismo, simplemente con diferentes palabras. Vamos al versículo 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que está escrito. ¿Te acuerdas cuando Jesús es tentado por Satanás? ¿Cómo lo vence? Simplemente diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. De ahí no se salió el Señor, de ahí no se salió el Señor, de la palabra. No porque sea escritura, no porque sea letra, sino porque el Señor lo está viviendo, nuestro Señor Jesús lo está viviendo, está haciendo suya esa palabra. Esa palabra es realidad en su vida. Verso 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cómo tenemos que vivir? Como peregrinos aquí. ¿Pero cómo? Bueno, dice, vamos a invocarlo. Vamos a invocarlo. Invocar es decir su nombre. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Pero dice, entonces, si lo invocamos para que se haga presente, ¿cómo tienes que vivir? Con temor reverente, temor a ofenderlo. Si lo invocas y quieres que Dios esté presente en tu vida, compórtate bien. Es como cuando está viendo mamá, papá o una autoridad, te comportas bien, porque lo estás invocando, estás solicitando que esté presente en tu vida. Y nosotros nada más lo invocamos para pedirle, pedirle, pedirle y pedirle. Vamos al versículo 18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados, fíjate, rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Esta es la obra de la redención. Fuimos redimidos, sustituidos, comprados a precio de sangre. Verso 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas ¿en quién? En Dios, no en una iglesia. Solamente hay una iglesia, la iglesia de Jesús. Pero nosotros no ponemos nuestra esperanza en la iglesia, ponemos nuestra esperanza en Dios, en Jesús. Verso 22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué hace la palabra de Dios en ti? Te hace nacer de nuevo. Pero recuerda que la palabra no es letra, la palabra no es un libro, la Biblia no es un libro, la Biblia es la mente de Dios, es Dios hablando, es su pensamiento hablando, teniendo comunicación directa contigo. ¿Para qué? Te aparté para mí, ¿te acuerdas? Te compré para mí, te santifiqué para mí, quiero que vivas para mí. ¿Cómo? Adorándome y glorificándome, conociendo mi nombre y dándolo a conocer. Verso 24, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, ¿verdad? La flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Jesús es eterno. La palabra, Jesús la palabra que está viva, que es eficaz. ¿Se acuerdan Hebreos 4:12? Esa palabra que está viva, que tiene vida misma, y que discierne hasta lo más profundo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de las intenciones de nuestra alma, de nuestro espíritu, que va hasta la médula de nuestros huesos. Jesús que vive dentro de nosotros, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Ese Jesús, ese Jesús es el que te apartó y me apartó para vivir para Él, adorando su nombre,
glorificando su nombre. Vamos a continuar con algunas otras citas que tenemos aquí, eh, tratando de entender. Acuérdate que es inteligentemente, nos dice esta palabra, inteligentemente, actuando, pensando inteligentemente, a la luz del discernimiento que nos da ese discernimiento espiritual, que es precisamente el Espíritu Santo, que es Jesús viviendo en cada uno de nosotros como Espíritu Santo para ajustarnos precisamente a su voluntad, a su propósito. Y entonces Él se está formando para gloria de su nombre. No olvidemos eso, que es lo que te estaba comentando ahorita. Este pueblo, este pueblo que Él escogió, acuérdate, este Israel, esta congregación, ¿sí? Esta comunidad que Él escoge, es llamado precisamente para mantenerse en santidad. Y la santidad no es simplemente que te portes bien, no te estoy diciendo que no lo hagas. La santidad es que ahora vives para Él. Y viviendo para Él, pues obviamente no te vas a portar mal. Lo estamos comprendiendo, pero a veces lo tomamos al revés. Me porto bien y creemos que eso es la santidad. No, la santidad es vivir para Él. Y si tú vives para Él con ese propósito, entonces en consecuencia, pues no te portas mal. Haces su voluntad, cumples su propósito, sus mandamientos. Todo esto, acuérdate, es por gracia. Es una promesa. Él está dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Y fuimos redimidos precisamente o sustituidos. Él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que ahora vivamos para Él. Vamos ahora a otras citas, como te comentábamos, a Levítico 20 del 7 al 8. Déjame regresar aquí para poder. Mira, aquí en este cuadrito, si le das clic, si te fijas, salen los libros, cada uno de los libros. Nos vamos a Levítico, ¿sí? Y Levítico capítulo 20, perdón, es que tengo aquí mi mouse y se me patina porque es un mouse, no es el ratón de la computadora, discúlpame. Levítico 20. Ya le pusimos aquí un trapito, Levítico 20. Sí, y bueno, vamos a ver cómo Dios nos va presentando esta santidad y esta santificación que Él va haciendo de su pueblo. Te comentaba, son los versículos 7 y 8. Fíjense, si estamos aquí en esta versión, fíjense, conságrense a mí. Aquí esta palabra, acuérdate que te había comentado, consagrar es apartar. Si vemos, por ejemplo, la Biblia textual 4, que es la que vemos normalmente, sería sed santos porque yo soy santo. Y si nos vamos, por ejemplo, a la Reina Valera, mira, te voy a poner aquí una Reina Valera 60, por ejemplo, dice igual, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios, por ejemplo, ¿no? O la Biblia textual dice, sed santos porque yo Yahvé, pues yo soy Yahvé vuestro Elohim, o sea, simplemente porque Él es nuestro Dios. Regresamos a esta versión que estábamos utilizando en este video y dice, conságrense, o sea, ya fueron apartados. No es que lo hagas tú, tenemos que entender eso, ¿sí? Aquí podríamos ver que nos dice, conságrate tú, o sea, tú apártate para. No, es entiende que tú ya fuiste apartado. El que te santifica, lo acabamos de ver en Hebreos, el que te santifica es Él, el que te apartó es Él. Entonces ahora vives como apartado. Eso es consagrarse. Porque a veces nos dicen, tú santifícate, y ya andamos haciendo cosas para santificarnos nosotros. No, la santidad ya nos la dio Él. Ahora vivimos para Él y en consecuencia entonces andamos, como decía ahorita, en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, del 13 hasta el 25 que vimos. Vivimos para Él, vivimos para honrarlo y para glorificarlo, que es diferente. Me voy explicando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Porque el Señor es nuestro Dios. Simplemente porque Él es nuestro Dios. Te decía, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice, aquí dice, santificaos pues. O sea, la consecuencia es, ya
eres santo, entonces vive como santo. Eso es lo que nos está diciendo. Vive como santo, no es que tú te santifiques, que es diferente, y creo que eso ya nos quedó bastante claro. ¿Ok? Bueno, bueno, perdón, la costumbre de usar la otra versión. Aquí está entonces nuestro primer texto. Y el versículo 8 es igual de importante. Fíjense, si nosotros estamos viviendo para Él, ¿qué hacemos? Verso 8, obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. ¿Por qué? Bueno, dice, yo soy el Señor que los santifica. Creo que nos queda bastante claro. No solamente en Hebreos vemos que Él es quien nos santifica. Aquí mismo, en el siguiente versículo, nos está diciendo que Él, Él dice, yo soy el Señor que los santifica. O sea, yo los aparté, yo los he hecho santos. Nosotros no podemos hacernos santos. Sí nos podemos hacer guajes, como decimos, o tontos solos, ¿verdad? Como el tío Lolo, que lo dicen ahí las abuelitas, te es como el tío Lolo, te haces tonto o menso solo, ¿verdad? Porque queremos jugarle al vivo y queremos tratar de engañar a Dios cuando eso es imposible. No podemos hacerlo. Pero bueno, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro Señor? Obedezcan esos estatutos, porque yo ya los santifiqué. Entonces sí podemos hacerlo, no es algo imposible, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos santificó. Vamos al Éxodo 31, Éxodo 31 y versículos 12 y 13. Fíjense, el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, ¿sale? Es una señal, pero observen esto, es una señal que nos conduce a quién. No es que guardemos el sábado como los fariseos, ¿no? No hacer obras, no hacer quién sabe qué, mil cosas, y nos perdemos que Jesús, dice la palabra, acuérdate, Jesús es el Señor del sábado, Él es el sábado, Él es el reposo. Reposa de tus obras, de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos, y descansemos en la santidad de Dios y vivamos ahora para agradarlo a Él, no para portarnos bien, sino para agradarlo a Él. ¿Sale? Ahora, observen el propósito, que es lo que te estoy comentando. Fíjense, vuelvo a repetir, ustedes deberán observar los sábados, ¿sale? En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, ¿sale? Pero observen, propósito. Aquí está el propósito. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que guardar el sábado? Tenemos que guardar el sábado no para irnos al cielo, tenemos que guardar el sábado no para hacer obras y ganar la salvación o conservar la salvación, no. Y no te estoy diciendo que no las hagas, sí hazlas, sí guarda, todo eso, pero observa, vuelvo a repetir aquí, es una señal, es una señal. ¿Cuál es el propósito? Bueno, simple y sencillamente dice que sepan que yo, el Señor, los he consagrado. ¿Para qué? Para que me sirvan. ¿Por qué obedeces a Dios? Porque ahora sabes y estás consciente con ese discernimiento espiritual que Dios te da, ahora entiendes a la luz del Espíritu Santo que fuiste creado para Él y que Él te dice, Juanito, vive para mí, porque yo te quiero como un adorador en espíritu y en verdad. Y quiero que seas un adorador en espíritu y en verdad. Estamos comprendiendo lo que significa ser santo. Estamos comprendiendo que Él nos santificó. ¿Y para qué nos santificó? Para vivir para Él. Para vivir para Él, anunciando y proclamando su nombre, para que todos sepan que Él es el Señor y que nos consagró y que nos apartó para Él, para su servicio. ¿Recuerdas cuando saca a Israel del pueblo de Egipto, nuestro Señor Jesús? Dice en Judas 1.5, Jesús cuando sacó a su pueblo de Egipto, el Señor Jesús. Judas 1.5, acuérdate, ya lo hemos visto en otros videos. Cuando el Señor Jesús sacó a su pueblo de Egipto, ¿para qué lo sacó? Lo lleva por el desierto 3 días. ¿Te acuerdas? 3 días de camino
y lo lleva al monte Sinaí. ¿Para qué? Dice, cuando llegues ahí te voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? Cuando llegues, dice, me vas a servir. Entonces, la señal, ¿cuál es? Servirlo. Es la misma señal que está aquí. Obsérvalo. La señal, dice, el sábado es una señal. Todos los mandamientos y todo lo que está en la palabra de Dios es una señal. ¿Para qué? Para que todos sepan que Él es el Señor y que nos consagró para que ahora vivamos para Él, para honrarlo y glorificarlo. Eso es vivir en santidad, vivir para Él, no portarse bien. Y no te estoy diciendo que no te portes bien, te vuelvo a repetir. Pero si tú vives en santidad para Él, pues en consecuencia te vas a portar bien. Así de sencillo. Vamos a continuar con las otras eh, porciones espirituales que nos da nuestro Dios aquí. Vamos a regresar a Primera de Pedro, pero ahora vamos al capítulo 2 para repasar ese precioso versículo, ¿sí? Ese versículo 9, Primera de Pedro. Aquí está, capítulo 2. Ya lo sabemos de memoria, ¿no? Este precioso versículo. Pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Somos de su pertenencia porque nos compró. No olviden eso. Fuimos comprados a precio de sangre. Para nosotros fue gratis, pero Él pagó un precio, su sangre. Para propósito. ¿Por qué? ¿Para qué? Observa. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuiste santificado? ¿Para qué fuiste apartado? Para que proclames. Acuérdate que proclamar es gritar. No aquí en lo oscurito donde nadie te oye tímidamente. Ay, es que hay gente mala allá afuera. Hay no sé, no me quiero mencionar gente que no conoce a Dios o que odia a nuestro Señor Jesús. Toda esa gente. Y les tenemos miedo. No te estoy diciendo que vayas y los retes y que te pongas a pelear con ellos. No. Proclama el nombre de Jesús. Proclámalo. Compártelo. Para eso fuimos apartados, para vivir para Él, para anunciar, para proclamar, para gritar. Esta versión, por ejemplo, dice obras maravillosas. Vamos a ver otras versiones. Miren, por ejemplo, dice las virtudes. La virtud es una característica de una persona. ¿Sí te das cuenta? No se refiere propiamente a lo que hace Dios. Recuerda que Dios no se llama yo soy el que hago o yo hago lo que hago. Dios se llama yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que es. ¿Sale? Vamos a ver esta otra versión que normalmente es la que estamos utilizando. Miren, para que proclaméis las proezas, por ejemplo. Me voy explicando. Vamos a poner otra versión, por ejemplo, la traducción libre actual. Miren, para que anuncien las maravillas, la maravilla de su nombre, de quién es Él. Y así tenemos diversas versiones que podemos ir viendo. Vamos a regresar. Acuérdate que estábamos utilizando en este contexto la nueva versión internacional. ¿Sale? Verso 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Y me vas a decir a lo mejor como que hay una pequeña contradicción porque Dios escogió un pueblo y era su pueblo Israel. Pues sí, pero no vivimos como pueblo de Israel o no vivían como pueblo de Israel. Vivían como todos los demás pueblos paganos. Por eso dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, y luego a los gentiles, pues menos todavía, ¿no? Pero ahora dice son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido en Cristo Jesús. Misericordia, Él nos amó. ¿Para qué? Acuérdate, Juan 3:16 viene a la mente, ¿no? Para que no nos perdamos. Sí, pero dice al final, bueno, dice para que creamos, para que creyendo no nos perdamos, etcétera, pero al final dice para que tengamos vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna?
Pues en conocerlo a Él. Jesús mismo lo dice, ¿no? En esto consiste la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Verso 11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten, consagrado, ¿te acuerdas? Santo, de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Vive para Dios, vive para Dios, no trates de hacer obras buenas, vive para Dios y entonces vas a hacer obras buenas. Verso 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y digan, ¿para qué? Muchas veces hacemos obras buenas para que digan, ay, mira, Juanito, qué bueno es. No, ay, fulanito de tal, son tan buenos, nos ayudan tanto, hacen tantas buenas obras en la iglesia, en la congregación. No, el propósito, el único propósito de esto es que todos glorifiquen a Dios. Entonces, cualquier obra que tú hagas, la que sea, tiene un único propósito, que Dios sea glorificado. ¿Por qué oras por un hermano? No para que digan, ay, qué bueno es el hermano que está orando por mí, se preocupa por mí. No, es para que ese hermano por el cual estás orando o con quien estás orando glorifique a Dios y juntos los dos glorifiquen a Dios. Pero es que estoy sanando para que sane, estoy orando, perdón, para que sane, para que tenga trabajo, para que... No, hermano, estamos orando para tener comunión y orar juntos, para adorar y glorificar y honrar el nombre de Dios. Estamos comprendiendo la diferencia. Esto es lo que nos dice la preciosa palabra. Vamos a Hebreos 2, 11 al 12. 2, 11 y 12. Fíjense, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso nacemos de nuevo. ¿Te acuerdas que dice en Juan 1:12, por ejemplo, que a los que creen, a los que aceptan a Jesús, a los que creen en Él, en su nombre, dice, reciben la autoridad o les es dada la autoridad para ser llamados hijos de Dios, que fueron engendrados no de sangre, no fueron engendrados por deseo humano, sino por el mismo Espíritu Santo, por Él, nacidos de nuevo, por eso somos nacidos de nuevo. No es de que somos cristianos. Los paganos eran los que decían, y se les llamó a los seguidores del nombre, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice. Pero no es que nosotros nos llamemos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Pues es lo que nos dice Jesús. A los que creen en su nombre, se les dio la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Verso 11. El que santifica. ¿Te acuerdas que lo vimos también en Levítico, en Deuteronomio, en el Éxodo? El que santifica, Él es el que nos santifica. Y también los que son santificados. Todos tenemos un mismo origen, todos tenemos un mismo propósito, todos vamos al mismo Dios. Todos vamos a Él para adorar y glorificar su nombre. Y por eso dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Verso 12. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. A eso vino nuestro Señor Jesús. A proclamar el nombre. A dar a conocer el nombre de Juan, capítulo 17, versículo 4, dice, terminé tu obra. Y luego el versículo 6 dice, manifesté tu nombre, enseñé tu nombre. Y del resto del capítulo y te darás cuenta que a eso vino, a darnos a conocer su nombre. Y ora por aquellos que van a seguir proclamando su nombre para que se dé a conocer, dice hasta el final, por los versículos 24 al 26, y seguiré dando a conocer el nombre.
¿Cómo? A través de nosotros, sus instrumentos, sus instrumentos. No estamos sustituyendo a nuestro Señor Jesús, simplemente somos instrumentos para su gloria. En medio de la congregación, grítalo. Donde haya alguien, grítalo. Ahí está el nombre de nuestro Dios. Tenemos que gritar, tenemos que proclamar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos también a Hebreos 9, verso 14. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Propósito, observa, ¿para qué? ¿Para qué nos salvó? A fin de que sirvamos al Dios viviente. No te salvó para que no te vayas al infierno. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Dios nos da la salvación para que no te vayas al infierno. No, Dios te da la salvación para que lo sirvas, para que lo adores, para que lo glorifiques. Y en consecuencia, pues no te vas a ir al infierno. Pero el propósito no es que no te vayas al infierno. El propósito es que lo adores y lo glorifiques. El propósito es de Él, no es para nosotros. Estamos comprendiendo la gran diferencia. Vamos a otra cita más, también de Hebreos, el capítulo 13, versículos 12 y 13. Y estamos en el mismo sentido, fíjense. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Cómo nos santificó Jesús? Siendo crucificado, entregando su vida. Así nos santificó. Precio de sangre. Verso 13. Por lo tanto, o sea, la consecuencia de nuestra función, nuestra labor, salgamos, dice, a su encuentro, fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Nos estamos dando cuenta de eso. Salgamos a Jesús, o sea, salte de tu campamento. A veces estamos enfrascados y metidos en una religión, incluyendo el cristianismo. Estamos metidos ahí hasta la médula de los huesos y no queremos salir de una iglesia, de una congregación, de una denominación. Mi hermano, mis hermanos, Dios quiere que lo sirvas como adorador en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere nuestro Señor, eso es lo que quiere nuestro Dios. Vamos a una última cita, 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, y vamos a ver a partir del versículo 16. Déjame ponerlo aquí, 16 al 24. Fíjense, estén siempre alegres, siempre gozosos, dicen otras traducciones. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, en las buenas y en las malas, en toda, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Le das gracias cuando tienes un problema, lo adoras y lo glorificas, que en realidad no son problemas, cuando estás en una prueba, enfermedad, un revés económico, una defunción, mil cosas, una separación, lo que sea, le das gracias. Dice, estén siempre alegres, en las buenas y en las malas, oren sin cesar, en las buenas y en las malas, den gracias a Dios, en las buenas y en las malas, en toda situación, dice, porque esa es la voluntad que Él quiere, que nosotros lo honremos y lo glorifiquemos, vivimos para Él. Eso es ser consagrado, eso es ser apartado, eso es ser santo, vivir para Él, no portarte bien, acuérdate, vivir para Él. Y en consecuencia, pues te vas a portar bien. No apaguen el espíritu, no apaguen el espíritu. Ve al verso 19. No lo apagues, no lo contristes al Espíritu Santo, no viviendo para Él. O sea, a veces dices, bueno, cuando me porto mal,
cuando te portas mal, olvídate de eso. Vives para Él, pero si no vives para Él, entonces, ¿para quién estás viviendo? Me estoy explicando. Vive para Él. Lo contrario, no vives para Él. Y entonces, ¿a quién sirves? No vives para Él. Sirves al enemigo. No apagues el espíritu, dice. No desprecies las profecías, o sea, la palabra, lo que está ahí. Escrito está, ¿te acuerdas? Sus palabras que son espíritu y que son vida. Sométanlo todo a prueba. Todo lo que te llegue, pruébalo. Pero dice, aférrense a lo bueno, a la palabra. Eviten toda clase de mal. Salte de ahí, quítate de ahí. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero observemos algo en el versículo 24. El que los llama es fiel, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Y así lo hará. ¿Quién lo hace en ti? Deja de luchar en tus propias fuerzas. Toma conciencia de que ahora vives para Él, vive para Él. Dile, Señor, aquí estoy. Tomo la decisión de vivir para ti. Toma el control de mi vida, yo no puedo. Me quiero portar bien. ¿Se acuerdan? Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Entonces no nos enfoquemos en hacer lo bueno, enfócate en vivir para Dios. Si te enfocas en hacer lo bueno, entonces estás entre lo bueno y lo malo. Y estás ahí peleando en eso. No, enfócate en vivir para Dios. Y si vives para Dios, pues entonces no vas a hacer lo malo, vas a hacer lo bueno. Como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Enfócate en vivir para Él. Enfócate en honrarlo y en glorificarlo. Enfócate en predicar su nombre, en hablar de Él, a diestra y a siniestra. Deuteronomio 6, 4, 9. En la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarte, al levantarte, en tu casa, yendo de camino. Dilo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, con quien estés, tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que nos pide nuestro Dios, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Esto es lo que nos pide nuestro Señor Jesús. Él, Él es precisamente la santidad. Te comparto nuevamente nuestra postal para que observes ahí las últimas citas que estábamos compartiendo contigo y que tengamos bien presente que fuimos un pueblo adquirido y llamado a mantener esa santidad que Él nos dio. ¿Cómo? Viviendo para Él, no tratando de portarnos bien. Y vuelvo a repetir, no te estoy diciendo, pórtate mal. No, vive para Él y en consecuencia, nuestro Señor Jesús tomará el control de tu vida y podrás vivir en obediencia, en armonía con su propósito, dar a conocer su precioso nombre. Que nuestro Señor Jesús te bendiga ricamente.